Tiene ahora el uso de la tribuna el señor senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones constitucionales. Hasta donde me alcance. Buenos días, senadores, senadoras. Muchas gracias, presidente. Con su venia, es para presentar una propuesta en relación a la problemática que está viviendo nuestro país respecto a las deudas de estados y municipios. Es una iniciativa que parte sobre todo de respetar el espíritu federalista y también a partir de la experiencia que ha tenido la Ciudad de México en esta materia. Tenemos que enfrentar esta problemática teniendo muy claro cuál es el origen de la misma. No podemos plantear iniciativas o pretender resolver este problema fijándonos nada más en aquellos casos de excesos, como el caso de Coahuila, como el caso de Chiapas, como el caso de Jalisco. Tenemos que ser un poquito más cuidadosos y preguntarnos por qué de repente, de 4 años para acá, la deuda en los estados y en los municipios se duplicó. Independientemente de que represente o no un peligro sistémico para nuestra economía, porque representa apenas el 3% del PIB de lo que conocemos y lo que está hasta el momento registrado. El problema de fondo es la fragilidad fiscal en la que están muchos estados y municipios que a partir de la crisis de 2009 no han podido recuperar en términos reales el monto de participaciones federales, y que la crisis de ese año, del 2009 en específico, tuvieron que enfrentarlo con muchas dificultades. Y si bien a nivel nacional los indicadores macroeconómicos ya se recuperaron, las finanzas de estados y municipios siguen sin poder hacerlo. Y los mecanismos que había, que pudiera haber de apoyo, pues aplican nada más para un año. Sin embargo, ellos tienen esa problemática todavía vigente y tienen que endeudarse por necesidad. Han recurrido a este tipo de financiamientos porque no han podido reducir su gasto operativo, la mayoría de él comprometido, más de un 80%, y su dependencia de las participaciones federales es más del 85%. ¿Cuáles son los márgenes de ajuste, de flexibilidad que tienen estados y municipios ante una crisis? Prácticamente cero, ninguno, por su alta dependencia de los ingresos por participaciones y aportaciones. Son dependientes de esos recursos. Si de repente caen por el ciclo económico, por una crisis, un 30%, pues no tienen ninguna posibilidad de ajuste. ¿Qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos esta problemática? Alguien dice, pues que el Senado autorice las deudas de los estados. Alguien más dice que sea la Secretaría de Hacienda que autorice el endeudamiento. ¿Y el federalismo qué? ¿Para qué se eligen entonces a gobernadores y a presidentes municipales? Lo que necesitamos es construir una responsabilidad fiscal y una sustentabilidad financiera del país para su sano desarrollo, para su sano financiamiento, a partir de la participación de todos, y que tengamos finanzas sanas con todos sus componentes. Finanzas sanas en los estados y en los municipios, y entonces sí en las finanzas nacionales. Pero tiene que ser una corresponsabilidad, tiene que ser una responsabilidad compartida. Actualmente ya hay una ley federal en esta materia,
pero esos principios no han bajado hacia los estados y municipios. Y ahora vemos uno de sus tantos efectos: el sobreendeudamiento de algunos. ¿Qué tenemos que hacer? Que esos principios bajen a estados y municipios. ¿Qué tenemos que hacer? Darle al Congreso la posibilidad de legislar en esa materia, de hacer una ley general de responsabilidad y sustentabilidad financiera, para lo cual hay que modificar el artículo 73 constitucional y construyamos entonces sí finanzas sanas a partir de tener finanzas sanas en todo el país. ¿Por qué han fallado los controles? ¿Por qué ha habido casos de abusos? Porque falta transparencia, porque se autorizan en los congresos de los estados montos y no proyectos, porque no se autorizan en los congresos cuando se otorgan garantías, ya sea participaciones, ya sean terrenos, cualquier cosa que comprometa el patrimonio de estados y municipios. ¿Qué hay que hacer entonces? Obligar a que los congresos estatales, que en una amplia mayoría, con 2/3 partes, aprueben proyectos y no montos, proyectos de financiamiento, proyectos de desarrollo que estén vinculados con su plan de desarrollo, con una tasa de rentabilidad social probada, y que además los congresos estatales autoricen las garantías en caso de que se estén dando garantías, que no sea una sorpresa después que a la hora de tramitar, de ejecutar este financiamiento, se compromete el patrimonio futuro de varias generaciones, como ha ocurrido ya en algunos estados. Es decir, tenemos que ir construyendo los balances, los contrapesos en los estados, en los municipios, porque lo que queremos es tener estados, gobiernos que tengan responsabilidad, que gasten con responsabilidad, que tengan también el compromiso de mejorar permanentemente las finanzas de los estados. Ese es el enfoque que tiene esta iniciativa. También, pues, sancionar a aquellos que estén jugando a que le presto al Estado, le presto, porque alguien va a venir a rescatarme. También hay que decirlo, hay corresponsabilidad de las instituciones financieras, de las instituciones bancarias, y tenemos que poner sanciones muy claras. Si el Congreso no autoriza los créditos, el crédito es nulo y la pérdida es contra la institución financiera. Y por supuesto, ponemos responsabilidad penal para los funcionarios de las instituciones bancarias que en complicidad con funcionarios hayan defraudado. También tenemos, para que sea integral, dar en el artículo constitucional, en el 35, si una de las obligaciones de los ciudadanos es aportar, es contribuir al fisco, pues del mismo tamaño debe ser el derecho de los ciudadanos a enterarse de cómo se está gastando esos recursos. Debe quedar al mismo nivel constitucional. También tenemos que ser realistas. Hay muchos municipios, hay muchos estados que si no les hubieran adelantado participaciones en diciembre, pues actualmente estarían ya en una situación de default, de no pago en sus deudas. Hay que hacer programas de apoyo donde participe Banobras. Hay que revivir a Banobras, que vuelva a ser el agente financiero preferente del gobierno, de los gobiernos estatales y municipales, para que apoye en la debilidad fiscal que actualmente se encuentran, que hagan programas conjuntos que les ayuden a refinanciar sus deudas, y en el caso de los estados que participe directamente la Secretaría de Hacienda. Algo de lo que no se habla mucho es de que también hay una serie de actores que han participado en esta materia. Agentes estructuradores, gestores de crédito, que tienen comisiones muy altas
poco transparentes y además que se cargan al monto de la deuda. ¿Quiénes son estos agentes? Pues tienen que estar registrados en la Comisión Nacional Bancaria y tienen que ser publicados, tienen que ser autorizados por la Comisión Nacional Bancaria, y además se tiene que hacer público el cobro que están haciendo por cualquier gestión para un crédito, para una entidad federativa. Necesitamos transparencia en el monto de la deuda también. Tenemos que modificar la ley de contabilidad para ahí en un capítulo expresamente establecer el Registro Nacional de Deuda, que estará integrado por la deuda de la Federación, por la deuda de los estados, de los municipios, pero además que tengamos el dato de la banca de desarrollo y de las instituciones de crédito de manera directa. Por eso se modifica la ley de instituciones de crédito, para que tengan la obligación de reportar todos los créditos que tengan con los gobiernos subnacionales, y de esta manera pues tengamos las dos fuentes de información, quién está pidiendo y quién está prestando, y reduzcamos prácticamente a cero la posibilidad de ocultar o manipular. Me llama la atención que en la comisión permanente la comisión aprobó pedirle a la Comisión Nacional Bancaria un reporte de todos los créditos que tenía la banca comercial contratada con los gobiernos estatales y municipales, y respondieron que no nos lo pueden entregar debido al secreto fiduciario. Decimos ahora que es 3% del PIB la deuda de estados y municipios. Si sumamos las deudas de corto plazo, los girografarios, otras obligaciones que no sabemos cuántas son, no sabemos a cuánto va a llegar. Y ahora le responden al Congreso que no lo pueden saber debido al secreto fiduciario. Hay que modificar la ley de instituciones de crédito para que esto no vuelva a pasar y que las deudas públicas sean efectivamente públicas. Hay otras leyes que modificamos, por ejemplo, la ley de contabilidad gubernamental, que ya lo mencionamos, para tener el Registro Nacional de Deuda, la Ley General de Deuda Pública, para ponerle la obligación a la Secretaría de Hacienda de tener este registro, la Ley de Coordinación Fiscal. ¿Para qué? Para establecer el Consejo Nacional de Equilibrio Presupuestal y Sustentabilidad Financiera, que es transformar el Consejo de Estabilidad que ya existe para que participen estados y para que participen municipios, y para que definamos entre todos que el equilibrio presupuestal y sustentabilidad financiera tenga que ver con los ciclos económicos de nuestra economía, que no tengamos a rajatabla una regla que a través de los ciclos económicos se puede convertir en una camisa de fuerza para la economía. Debemos calcular a partir cuál es el PIB potencial de nuestro país y determinar cuánta deuda podemos tener y en qué tiempos a partir de los ciclos económicos, para facilitar incluso que podamos salir de recesiones como la que tuvimos en 2009. Se modifica la ley de instituciones de crédito. Ya lo mencionamos también, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para establecer ciertas obligaciones de la Secretaría de Hacienda, y la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, para obligar a Banobras a que sea el agente financiero del sector público en nuestro país, para que apoye a los estados y a los municipios que por sus condiciones no pueden salir adelante. Y por último, pues evidentemente tiene que haber sanciones, si no esto no va a funcionar, y hay sanciones penales para aquellos funcionarios públicos que, sabiendo que no pueden pagar, contraten un crédito o que oculten información, con la corresponsabilidad correspondiente de las instituciones de crédito. De tal manera que con esta serie de leyes que se modifiquen, lo que pretendemos es que no satanicemos la deuda pública y la regresemos a lo que es, y con esto termino, presidente, que la deuda en nuestro país sea una variable determinada por las necesidades de desarrollo que tenemos.
Debemos lograr que nuestro país tenga un financiamiento sano de su desarrollo, de impulso a nuestra economía, al crecimiento económico con equidad. De eso se trata, y además, si lo logramos entre todos, estados, municipios y federación, pues sin duda que vamos a tener un país económicamente fuerte y no como tenemos actualmente, con balances, con desequilibrios muy serios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor senador Mario Delgado Carrillo. El proyecto de reformas constitucionales se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, y por lo que hace al proyecto de reformas a diversos ordenamientos legales, se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera.